¿Notaste que todo está a un bit de distancia? El estadio, tu casa, el centro de vacunación, el trabajo, la universidad. Estés donde estés y vayas donde vayas, siempre hay un bit para ti. Descarga la app y muévete sin preocupaciones. Bit, ¿a dónde vamos? GFS Transportes y Logística. ¿Quieres importar y exportar para tu negocio? Pues mis amigos de GFS te van a ayudar en todo el proceso. Ahora GFS está en todo el Perú y hace realidad ese sueño del negocio propio, el negocio bien abastecido. Contáctate con ellos. Merlín, empezó el nuevo orden mundial. Las escrituras se están cumpliendo y estas cosas ya estaban predichas. El nuevo orden mundial ha llegado. Con las antenas 5G, con las vacunas, con Soros financiando tu canal, ya todo esto está listo para que se dé el nuevo orden mundial y hayan cambios profundos en la humanidad que nos lleven a nuestra extinción. Aunque pese a que nos extingan, el capitalismo deja de tener sentido, pero no importa, igual nos quieren extinguir. Y es que con todo lo que está sucediendo últimamente en ese lado del mundo, en el lado de Europa del Este, mucha gente está comenzando a traer nuevamente el tema de que hay un nuevo orden mundial que está destinado a desaparecernos, que las potencias, pese a que somos mano de obra, igual nos quieren desaparecer, y que forma parte de algún malévolo plan que pues a alguien se le ocurrió y que dijo, bueno, tiene sentido desaparecer a la gente que sostiene el sistema. Y es que desde este canal que ya lleva ya un par de años haciendo videos de historia, les puedo decir que el nuevo orden mundial sí existe. Pero no como muchos de ustedes quizá lo piensen, sino desde una perspectiva completamente distinta. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Usando un poco de historia y haciendo un poco de retrospectiva, vamos a ver qué cosa es en realidad el nuevo orden mundial, si es algo de lo cual deberíamos preocuparnos, o si quizás va a ser una solución a todos los problemas que están pasando el día de hoy. Así que agarra tu gorrito de papel aluminio, toma tus 3 kilos de grafeno, siéntate cómodo, voltea tu webcam por si acaso, porque yo soy Merlín, atrás de la cámara está Bigotes, y esto es la biblioteca de Merlín. Corre video. Antes de comenzar este video quiero dejar una aclaración muy enfática. Lo que vamos a tratar el día de hoy es una visión netamente occidentalista. Así que si por ahí me preguntas, ¡ay, pero en Asia no se cumple eso! Pero en el cercano oriente no se cumple eso, estoy dejando bien claro que es una visión netamente occidentalista. Porque el tema de orden mundial es algo que vamos a ver más en esta parte del planeta. Para el caso de Oriente vamos a hacer otro video, así que no desmayes por favor. Toda esta complejidad comienza miles de años atrás, en la aparición del Neolítico. El ser humano deja su forma de vida errante clásica y se convierte en un hombre sedentario. Comienza a tener avances muy fuertes en la agricultura y la ganadería, y por obvias razones su visión de la propiedad privada se comienza a complejizar. Con la complejización de la propiedad privada, el ser humano comienza a crear ficciones, o sea, creaciones sociales que van a hacer más fácil su vida. Aquí nos podríamos parar a profundizar súper esto, porque de hecho Yuval Noah Harari en su libro Sapiens tiene todo un capítulo hablando acerca de las ficciones humanas, pero nos vamos a centrar en una ficción sumamente interesante, el Estado. El Estado es una ficción creada por el ser humano para poder vivir en sociedad. El problema del Estado es que durante los primeros años de la historia universal, e incluso se podría decir hasta nuestros días, ha sido motivo de guerras innumerables, ya que toda persona que en algún momento ideó la idea de un Estado, en algún momento imaginó su forma más gigante y más poderosa, que es el imperio. Y es que, amigos de la biblioteca de Merlín, el sueño de un imperio ha despertado un montón de codicia en muchas personas quienes han querido dominar algo, el mundo. Así es, vamos a ver qué cosa es esto de el sueño del imperio mundial. Por historia sabemos que uno de los primeros grandes imperios nace en lo que sería hoy en día Medio Oriente. Tenemos el primer imperio acadio, que bueno, está reconocido como el primer gran imperio del mundo. Unas cuantas centurias después aparecería el imperio persa, con este hombre gigantesco que es Ciro el Grande y sus posteriores conquistas, hasta que finalmente los griegos le pusieron el pare. En el caso de Ciro hay algo muy interesante, ya que el imperio de Ciro va a unir tanto Oriente como Occidente. Va a llegar desde las lejanas zonas de la Persia clásica hasta las zonas de Europa del Este. Pero quizás la máxima expresión de lo que podríamos conocer un imperio serían los romanos. En su fase imperial, Roma tuvo una extensión gigantesca, y es justamente esta
monstruosidad que fue el Imperio Romano, lo que va a darnos una idea del concepto que queremos aclarar ahora. La idea de que un imperio era el que iba a ordenar el mundo. Y es que los imperios que hemos mencionado tenían esa visión. Cada imperio tenía su propia forma de imponer las leyes y de imponer un orden. ¿Un orden en dónde? Un orden en el mundo. Sin embargo, los romanos van a terminar colapsando sobre su propio peso, y es que tras las invasiones bárbaras, toda esta multiplicidad de pueblos va a terminar separándose y bueno, va a dar origen a lo que es la Edad Media. Durante la Edad Media, el sueño del imperio mundial, el sueño del imperio hegemonizador del mundo va a continuar, ya que las invasiones bárbaras no van a ser simplemente invasiones que van a imponer absolutamente todo y ya, sino en algunos casos se van a romanizar e incluso se van a cristianizar. Y es así que en la Edad Media vamos a encontrar algunos imperios cristianos, por ejemplo, el caso del Imperio Carolingio, que tiene intento de emular a la Roma occidental, sin embargo no pudo sobrevivir a la existencia, o mejor dicho, no pudo sobrevivir a la muerte de su creador, ya que después de la muerte de Carlomagno vino una debacle terrible que acabó pues con la división del Imperio Carolingio. Sin ir muy lejos, más allá yéndose para Oriente, otro intento de imperio también estaba empezando a buscar un posicionamiento, y este era el caso del Imperio Bizantino o la Roma Oriental, que tras múltiples invasiones y procesos de crisis finalmente ya para fines de la Edad Media quedó reducido ya casi solamente a Constantinopla. Por ahí quizás algunos digan, oye, ¿y el Cirj, el Sacro Imperio Romano Germánico? Pues con el Cirj todavía incluso hay mucho debate, ya que no es un imperio tal como lo pensamos, ya que los príncipes del Cirj tenían cierto grado de autonomía. Por eso es que siempre se hace una broma diciendo que el Cirj, el Sacro Imperio Romano Germánico, no era ni romano ni sacro, y en algún momento pues Napoleón terminó por desarticularlo. Ya casi para fines de la Edad Media, uno de los imperios que sí iba a tener una presencia gigante es la de Carlos I, el famoso Imperio Español, que quizá podríamos arriesgarnos a decir que es la expresión imperial más grande que ha existido en la historia. Sin embargo, el Imperio Español tampoco duró mucho tiempo, basta con recordar los linajes de los Austrias mayores y los Austrias menores. Y hasta aquí nos debe quedar una lección para entender lo que es el orden mundial. Ningún imperio ha podido sobrevivir lo suficiente para imponer un orden en el mundo. Y es que en esta época no hay respeto por la soberanía de los demás países. Lo que hay es un proceso de intervención en el que bajo una u otra bandera se llevaba a cabo intervenciones por alianzas familiares o por último intervenciones bélicas. Y es que no hay un ente regulador del mundo, no hay un ente organizador del mundo que diga, oye, tú no debes de hacer eso. Deja en paz la soberanía de ese país. Si bien es cierto, habían habido ciertos tratados de paz en la Edad Antigua, como por ejemplo la paz de Kadesh o la paz de Calias para el caso de los griegos, no había un acuerdo mundial de respeto por los demás países y su propia existencia. Y como ya venimos dos edades históricas básicamente esperando que un imperio haga la chamba de organizador del mundo, en algún momento se tenía que venir una guerra de proporciones Nacho Vidalian. Y es que en el siglo XVI aparece Martín Lutero y su movimiento de la Reforma Protestante. Por ahí te preguntarás, oye, pero Merlín, la Reforma Protestante fue un fenómeno estrictamente religioso. ¿Qué tiene que ver con el ansia de imperio? Pues la Reforma Protestante no solamente tiene un eco religioso, también tiene un eco político, y es que se convirtió en doctrina para algunos países, quizá resaltando más el caso de Inglaterra. Sin embargo, tuvo efectos sociales y políticos en lugares como Francia y en lugares como Suiza. Y es que sí, comenzó a partir del siglo XV una polaridad entre países que eran católicos y países que eran protestantes. Esta polaridad va a llevar a Europa a una guerra sumamente complicada, la Guerra de los 30 años. Desde 1618 hasta 1648, la Guerra de los 30 años va a marcar todo el futuro de Europa, y no solamente de Europa, sino prácticamente de Occidente. Y es que tras finalizar la Guerra de los 30 años, se firma un documento que va a cambiar literalmente la historia de este lado de la humanidad, la Paz de Westfalia. ¿Por qué es tan importante la Paz de Westfalia, queridos amiguitos? Es porque en este tratado de paz, después de 30 años entre las principales potencias del mundo, en la que obviamente todos tenían deseos imperiales, o al menos casi todos, se reconoce finalmente como soberano cada país. O sea, las circunstancias que tenga un país son de estrictamente competencia de ese país. Ningún país tiene derecho a intervenir. Y con esto, amigos, se da el primer rasgo de orden
de orden internacional o de orden mundial, si quieres llamarlo de alguna manera. La idea era evitar que estalle una guerra de similares proporciones, por lo que el Tratado de Westfalia tenía como objetivo, se puede decir a grandes rasgos, mantener un orden internacional a fin de que el mundo no entre nuevamente en esta catástrofe que los había llevado a 30 años de guerra. Pero como ya sabes por historia, la rumba no acabó allí. Si bien es cierto, muere el sueño del imperio mundial, sin embargo comienzan a aparecer detractores de esta norma. Uno de estos casos fue la Revolución Francesa, quien elaboró sus propios estándares de vida y su propio estándar de lo que debería ser un orden mundial, que obviamente no estaba de acuerdo con el orden westfaliano. Y es que el legado mayor de la revolución quizás es el legado de Napoleón Bonaparte. Napoleón, como ya te imaginarás, se limpió la raja con el orden westfaliano y dijo: no, yo voy a empezar a conquistar todo, y las conquistas de Napoleón van a quebrar completamente este orden, el orden de Westfalia, y otra vez nos vemos metidos en un grave problema. El legado napoleónico finalmente va a ser aniquilado en 1815 con la batalla de Waterloo y bueno, previamente con la batalla de Leipzig. Pero al haber unido tantas naciones, al haberlos separado en algunos casos de otras, lo que se va a generar es que van a empezar a aparecer pequeños rasgos de micronacionalismo. Ese término es muy importante porque va a ser la causa del separatismo de otros países en los años que van a venir. En 1815 los países ganadores contra el bloque napoleónico van a organizar una reunión llamado el Congreso de Viena. En esta reunión, muy aparte de que se reparten los territorios de Napoleón, se van a reafirmar los principios de Westfalia, o sea, no intervención y respeto de la soberanía. Sin embargo, si bien es cierto, los principios de Westfalia pueden ser una buena idea, en la práctica quizás los países no lo respetaron al 100%. ¿Y te acuerdas que te dije que habían aparecido pequeños nacionalismos tras la llegada de Napoleón? Pues estos nacionalismos van a pesar bastante acá, porque comienzan a aparecer movimientos de unificación nacional, por ejemplo el caso de los italianos y el caso que nos interesa más, el caso de los prusianos. Prusia, al mando de Bismarck, va a iniciar un proceso de unificación que va a acabar en 1871. La unificación de los prusianos en Alemania va a romper completamente también los principios westfalianos, pues hasta ese momento no se tenía en mente la llegada de un nuevo país que estaba con miras a ser una potencia. Porque bueno, los acuerdos de Westfalia y los acuerdos de Viena los hiciste con los países que ya existían, no con países que recién iban a existir y que encima tenían miras a ser una potencia mundial. Y es así que el afán de Alemania de expansionismo, sumado a todo el ambiente colonialista de fines del siglo XIX e inicios del XX, van a terminar haciendo de que esta Alemania, este imprevisto que no habías visto en el Congreso de Viena ni en Westfalia, rompa nuevamente el orden mundial. En 1914 el sueño westfaliano y el sueño de Viena se quiebra. Y es que Alemania desata una guerra en la que finalmente no va a poder ganar. Y aquí viene el siguiente gran quiebre del orden mundial. Pues si te has dado cuenta y si has sido lo suficientemente perspicaz, hasta este momento quien dicta cómo se debe ordenar el mundo era Europa. Pero si sabes un poco del tema de la guerra, sabrás que a fines de la Primera Guerra Mundial ingresan los Estados Unidos de Norteamérica con su presidente Woodrow Wilson. La llegada de Estados Unidos define completamente este conflicto. Y a partir de ese momento, los Estados Unidos entran al juego del orden mundial. Su influencia se ve aún más cimentada con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, en la que también fueron decisivos, y en la Guerra Fría, en la que compitieron por el dominio literalmente con la Unión Soviética. Organismos como la ONU, que nacen en el fragor de la Segunda Guerra Mundial, van a tener también la misma misión: equilibrar el mundo, que hay un respeto por la soberanía. Pero no me malinterpretes, esto no es una defensa de la ONU ni de los Estados Unidos, pues quien conoce un poco de realidad contemporánea sabe que esto del principio de no intervencionismo y del respeto por la soberanía de los estados no se cumple totalmente. Pues Estados Unidos y Medio Oriente es el ejemplo máximo de ello. Finalmente, con lo que está sucediendo hoy en el mundo, después de tantos años de, entre comillas, una paz, y digo entre comillas porque en Medio Oriente el chongo siempre ha seguido, Vladimir Putin vuelve a romper este estándar de lo que es el orden mundial. No lo tomes como una defensa ni un ataque, tómalo en el concepto como tal. Se quiebra ese orden que había intentado ser, aunque sea artificialmente construido desde fines del siglo XVII. Para finalizar, según algunos politólogos se menciona algo bien interesante. Mientras que en ocasiones anteriores los países que rompieron el orden mundial fueron invitados a pertenecer al nuevo orden mundial,
En este caso, en el caso de la Unión Soviética no pasó eso, porque mientras Francia, que rompió el orden con Napoleón, y Alemania, que rompió el orden con Guillermo II, en el caso de los rusos no se les invitaron a pertenecer a la organización de este nuevo orden, como sí pasó con franceses y alemanes. Por lo que en conclusión podemos mencionar lo siguiente: ¿existe el orden mundial? Sí existe un orden mundial. ¿Es necesario un orden mundial? Bueno, en tanto se mantenga a los países alejados de las guerras, yo creo que es necesario. El que ha existido se ha respetado, pues obviamente y evidentemente no, así que es chamba de los diplomáticos y de los jefes de estados elaborar esta vez un plan que sí incluya a países que pueden estar en categoría de beligerantes y obviamente también a Oriente, pero eso ya es materia de otra discusión, ya que el occidentalismo siempre termina pesando a veces un poco más. Y bueno, no debería ser así. GFS Transportes y Logística. ¿Quieres importar y exportar para tu negocio? Pues mis amigos de GFS te van a ayudar en todo el proceso. Ahora GFS está en todo el Perú y hace realidad ese sueño del negocio propio, el negocio bien abastecido. Contáctate con ellos. Muy bien amigos, hasta aquí nada más el video del día de hoy. Quería agradecer a Carlo Levin por haber ambientado musicalmente este video. Te dejo su canal de YouTube aquí abajo en la descripción. También quiero agradecer a mi amigo Aaron, el usuario, quien se encarga de hacer absolutamente todas las animaciones de este canal. Un saludo para él y te dejo aquí su Instagram para que lo sigas. No te olvides que todos los jueves tenemos directo de 8 a 10 de la noche en este canal de YouTube, así que te espero ahí para compartir experiencias. Y si quieres colaborar con este canal, puedes hacerlo yapeando, plineando o haciendo un pequeño depósito a las cuentas que te dejo aquí. Todo esto es para mantener gastos básicos del canal. Yo soy Merlin y nos vemos hasta la siguiente. Chau, chau.